Muy bienvenidos a la primera sesión del ciclo de diálogos constituyentes, conversar hoy la Constitución del futuro, organizado por la Universidad de Santiago de Chile en el contexto del plebiscito nacional del domingo 25 de octubre que se nos avisora. Este será el primer plebiscito nacional desde 1989 y por tanto será el primero celebrado durante los gobiernos democráticos. Este domingo 25 de octubre la ciudadanía manifestará su nivel de acuerdo con iniciar un nuevo proceso constituyente para generar una nueva constitución y determinará el mecanismo para dicho proceso. En esta inauguración de este ciclo que preparamos para ustedes está con nosotros el rector Juan Manuel Solesi, que nos dará un saludo. Muy bien, muy buenas tardes, estimadas, estimados. Junto con saludar a todas y a todos los participantes de los diálogos constituyentes, agradezco a la doctora Pamela Figueroa y al destacado abogado Tomás Jordán, quienes darán inicio a este ciclo de conversatorio. Cuando ya estamos a 59 días de la realización del plebiscito, jornada donde se definirá el aprobar o no la redacción de una nueva constitución para Chile en democracia, es nuestro deber como universidad estatal y pública aportar desde nuestro conocimiento y vocación social, ampliando el debate respecto del proceso constituyente, comprendiendo que una ciudadanía informada permitirá una mayor participación, lo que es clave para fortalecer nuestra democracia. A partir de hoy, damos inicio a 4 jornadas de diálogos constituyentes, los que contarán con destacados invitados e invitadas, como son Alejandra Kraus, Clarisa Hardy, Beatriz Sánchez, Carolina Toá, Javier Couso, Fernando Hacha y Alfredo Ñañán. Las y los dejo invitados a participar de este ciclo de conversatorios que nos preparará para hacer historia este 25 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por estas palabras. Y como el rector decía, este es un momento fundamental en la historia de nuestro país. Y dada esta importancia, la Universidad de Santiago, en su rol de institución pública y estatal, comprometida con el fortalecimiento de la democracia y también con el desarrollo de nuestra sociedad, ha querido promover este espacio de debate y de conversación donde podamos dialogar del proceso constituyente, como también de los contenidos que esta nueva Carta Fundamental va a poder tener. La idea es entregar a través de este espacio de ciclos herramientas para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos contar con la información y, por lo tanto, acudir informados a todas las votaciones y la participación política que se viene en este histórico momento. En este espacio de conversación, hoy día se abre con 2 grandes invitados, Pamela Figueroa Rubio y Tomás Jordán Díaz. Pamela Figueroa es politóloga, doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile y académica de nuestra Facultad de Humanidades. Fue jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, desde donde le correspondió coordinar las reformas políticas e institucionales y el proceso constituyente abierto a la ciudadanía, del cual hablaremos hoy también. Por su parte, Tomás Jordán es abogado, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, magíster y diplomado en Derecho Público, mención Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, también participó en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia como asesor para la reforma política y la nueva Constitución en el periodo 2014 y 2018. Fue consultor en la tramitación legislativa del nuevo sistema electoral y en la reforma constitucional que estableció el voto a las chilenas y los chilenos en el extranjero. Ha sido consultor del Banco Mundial en materia de derecho a la salud y del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, específicamente en materia del financiamiento de la política. Muy bienvenidos a Pamela, a Tomás, y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola. Para empezar, hola Tomás, hola Pamela. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si para comenzar indagamos inicialmente en parte de la experiencia que ustedes vivieron de este proceso constituyente abierto a la ciudadanía, desarrollado en el 2016 bajo el gobierno de Michelle Bachelet? Primero, pensemos esto en términos de qué lecciones de ese proceso son importantes a considerar en el momento que enfrentamos hoy.
Pamela. Bueno, quiero primero partir dando las gracias y felicitando la iniciativa de la Universidad de Santiago, mi universidad. Creo que es muy importante estar en este debate público. Y bueno, tomando la experiencia de la etapa participativa del proceso constituyente del 2016, me gustaría destacar dos cosas. Uno, que si hay un aprendizaje que tuvimos en ese proceso es que las constituciones políticas, el cambio constitucional requiere de un acuerdo social amplio y de un acuerdo político amplio. El 2016, gran parte de la ciudadanía participó en este proceso en distintas modalidades, en los encuentros locales autoconvocados, en los cabildos, en la consulta individual, y se logró poner temas en la agenda pública que antes no estaban. Pero sí nos faltó avanzar en un acuerdo político amplio. O sea, había un acuerdo social, pero no logró concretarse el acuerdo político amplio y eso hizo que por un periodo el proceso constituyente quedara suspendido y se retomara ahora a fines de 2019, luego de una importante movilización social. Entonces, eso como un aprendizaje. Pero creo que también los ciudadanos, las chilenas, los chilenos, aprendimos a autoconvocarnos en la organización social. Si después del 18 de octubre, donde la gente se movilizó, salió a la calle, demandó la nueva constitución, además de las marchas y de las movilizaciones, rápidamente en distintos barrios, en lugares, la gente comenzó a autoconvocarse y organizarse en cabildo. No sé, en las plazas, en las universidades, en los colegios, en las empresas, y creo que eso fue un aprendizaje del proceso del año 2016, de que hablar sobre la Constitución no es un tema solamente de expertos, es un tema fundamentalmente de la ciudadanía, de visualizar y pensar cómo es el país que queremos tener, ¿ya? Cómo queremos que se declaren nuestros derechos, cómo se respeten nuestras libertades políticas y también cómo se distribuye el poder político para la toma de decisiones. Entonces creo que hay aprendizajes de ese proceso y también quedó un camino marcado que permitió finalmente en diciembre del año 2019 concretar la reforma constitucional para tener un itinerario constituyente y por primera vez en la historia tener un plebiscito nacional por una nueva constitución. Y por eso estamos en un momento histórico y yo creo que eso es algo que tenemos que no solamente valorar, sino que también tenemos que ocupar esa ventana histórica para hacer los cambios que la sociedad chilena demanda y que también demanda que sean por la vía democrática y que eso es la participación de la ciudadanía. Muchas gracias, Pamela. Tomás, respecto de las lecciones del proceso anterior. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación a la universidad. Creo que es muy importante que las universidades se involucren en los temas públicos y en este que debe ser el asunto más importante de nuestro país de los últimos 40 años, del plebiscito a lo mejor del 88, que no había un evento tan relevante, y un diseño institucional que nos permitiera caminar hacia un nuevo texto constitucional. Me parece que estamos a lo mejor viviendo un momento histórico, de los más históricos en el sentido de un proceso político que ha costado mucho. Llevamos más de 40 años, cerca de 40 años exacto, de una discusión sobre la constitución política. Entonces ya ha pasado por distintos momentos. En la década de los 80, la oposición a la dictadura fraguó ciertos acuerdos, buscó formular una nueva constitución. Hoy día se cumplen 40 años del caupolicanazo de Eduardo Frei Montalva, en que llamaba a una asamblea constituyente. Durante la transición se optó por un modelo de reformas constitucionales a la constitución actual, y bueno, no resultó, pero su cúspide fue el año 2005, en que sí se pudo derogar los enclaves autoritarios. La expresidenta Bachelet forja un camino que tiene varios elementos que hoy día nos sirven de lección y son relevantes para el momento actual. Uno, que la participación pública es relevante. Me parece que las constituciones nuevas tienen dos requisitos. Uno, lo decía Pamela muy bien, sobre los acuerdos políticos lo más amplios posible. Eso
con el acuerdo político de noviembre del año pasado, se logró por primera vez un acuerdo transversal con los que están a favor de la Constitución y aquellos que estamos en contra de la Constitución actual, de acordar que darnos la posibilidad de cambiarla, por un lado. Pero dos, que no hay acuerdo político en sí mismo si no tiene legitimidad social. Esto hago un salto del proceso participativo 2016, en lo cual lo que se buscó es ir construyendo cierta legitimidad para el proceso de cambio constitucional. Uno, por el proceso, y dos, por los contenidos constitucionales. Entonces, yo creo que la gran lección que nos deja el proceso anterior es estos dos elementos, que solo tendremos una nueva constitución si seguimos manteniendo acuerdos políticos lo más amplios posible, y eso tiene que ver con que la constitución nos represente a todos, que es una cuestión que a veces suena un poco poético, pero es mucho de realidad política. Si nosotros miramos la próxima convención, esta va a estar determinada en que debemos lograr que 2/3 de los convencionales se pongan de acuerdo en los contenidos. Por lo tanto, entre más amplio sea el acuerdo, estamos más cerca de una nueva constitución. Y lo segundo, que sigue siendo clave, es que tengamos legitimidad social, es decir, que la ciudadanía acepte este proceso de cambio. Y eso, cada país tiene sus propios factores de legitimidad. Yo creo que hoy día está dado por la participación pública, por lo que se logró en paridad, en el fondo que la convención sea igualitaria entre mujeres y hombres, y también que está hoy día en camino, que tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas en el proceso de cambio constitucional. Eso como a nivel general. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Pamela. Creo que ambos tomaron el tema de la participación, una participación que también es un tema bastante complejo en el momento en el que vivimos. O sea, en Chile en los últimos años ha venido experimentando una caída en la participación política de la ciudadanía. O sea, no está de más recordar que la última elección de presidencial se evidenció en segunda vuelta incluso un 51% de abstención. Y también, incluso en las elecciones a nivel local de alcaldes, la última elección tuvo alrededor de menos del 40% de la participación política. Ante este escenario, versus la participación que activó el proceso anterior, me gustaría que conversáramos un poco, saber sus opiniones de cómo se fomenta y se asegura esta participación ciudadana en el proceso que viviremos en octubre, y ligado principalmente a lo que decía Tomás. O sea, si tenemos alta participación, podemos legitimar el proceso. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de esta participación un poco volátil que existe? ¿Cómo aseguramos la legitimidad de los resultados del plebiscito y, consecuentemente, del proceso constituyente? No sé si, Tomás, quisieras empezar tú esta vez. Sí, claro. Yo creo que hay un tema bien importante que me parece una buena noticia, que ayer, justo 60 días antes, cuando empieza la campaña, pareciera que nos activamos en torno al plebiscito y al proceso. Teníamos muchas dudas, la pandemia ha sido muy, muy difícil de sobrellevar, tenemos muchos contagiados, han fallecido muchas personas, entonces ha sido un contexto muy complicado. Pero creo que ayer se dio ciertas señales que son relevantes y de mantener. Una, que la discusión sobre la Constitución y el plebiscito es una discusión sobre los contenidos de la Constitución. ¿Por qué la queremos cambiar? Y también qué queremos que diga, qué queremos que exprese la nueva Constitución política. Me parece que entre más nosotros iniciemos un debate público sobre los contenidos de la Constitución, esta va a permitir a las personas darse cuenta de la importancia de ir a votar el 25 de octubre y después el 11 de abril a los convencionales constituyentes. Yo partiría por ese escenario. En el fondo, esta va a ser una campaña, yo creo que por primera vez, bien programática, y por lo tanto el camino al plebiscito es un camino de un programa o tipos de constitución que van a estar mostrándonos. Por ejemplo, las personas del rechazo exponen sus razones para mantener la constitución tal cual está, o según ellos, alguna reforma. Pero nosotros también tenemos una carga, un rol de mostrar cuál sería ese nuevo contenido constitucional, hacia dónde caminar y cuáles son los defectos de la actual. En el fondo, ¿por qué no ha impedido hacer ciertos cambios de tipo social, sobre todo? Y por lo tanto, ¿cuáles estos amarres que si se cambiase la Constitución nos permitiría avanzar hacia una sociedad con mayor corrección de desigualdades sociales? Me parece que eso es clave, camino al plebiscito, para lograr motivar, incentivar a las personas a votar. Más allá también de las cosas muy puntuales de la pandemia que limitan la concurrencia a votar el 25. Gracias, Tomás. Pamela, respecto de la participación y entonces la legitimidad del proceso.
Bueno, mira, hay varias cosas. Tú señalabas al principio que Chile viene viviendo ya hace varios años como lo que llamamos la crisis de legitimidad, la crisis de confianza en las instituciones, y eso se ha reflejado fundamentalmente en una baja de la participación electoral. Además, porque desde el año 2012 tenemos voto voluntario y eso también tuvo un efecto en la participación electoral, ¿ya? Hay muchas razones por las cuales uno podría explicar esa baja de participación electoral, pero tiene que ver mucho con la confianza de las personas, con las instituciones y también entre las propias personas. Hay varios estudios que han ido mostrando esa baja de confianza. Y por eso creo que es tan importante el plebiscito del 25 de octubre, porque la elección a que vamos a enfrentar el 25 de octubre es distinta a una elección, no sé, de parlamentarios, de alcaldes, de concejales. Por primera vez en la historia vamos a poder definir si queremos o no queremos una nueva constitución y además vamos a poder definir el órgano que queremos que disputa esa nueva constitución. ¿Ya? Eso también es bien, no solamente histórico para Chile, sino que también a nivel global. No han habido plebiscitos, ¿ya?, que abran un proceso constituyente con esa doble pregunta. Entonces, ese mecanismo, ese itinerario, también es un logro de la ciudadanía, porque recordemos que el itinerario constitucional actual se forja en el acuerdo político del 15 de noviembre, y ese acuerdo político tuvo muy a la vista las movilizaciones de la sociedad civil por abrir canales de participación pública. Por eso, incluso aquellos que no quieren cambiar la Constitución estuvieron disponibles para firmar ese acuerdo y cambiar la actual Constitución y permitir ese itinerario. Entonces, yo soy de las personas optimistas porque yo creo que incluso los que no creían y no participaban electoralmente antes, porque pensaban que las decisiones políticas estaban muy cerradas a grupos de élite, ¿ya? En el plebiscito del 25 de octubre tienen puesta una esperanza de un cambio mucho más profundo, de un cambio que tiene que ver con esta demanda ciudadana de una sociedad más justa, donde también las decisiones estén abiertas a más personas. Entonces, el plebiscito nacional del 25 de octubre, en el cual vamos a poder señalar si aprobamos o no la idea de una nueva constitución, y si aprobamos la idea de una nueva constitución, si queremos que eso sea debatido en una convención constitucional 100% de ciudadanos electos, o una convención mixta donde la mitad van a ser parlamentarios, la mitad ciudadanos electos. Luego de eso vamos a poder elegir los convencionales constituyentes y luego de que los convencionales constituyentes durante un año definan los temas de la Constitución, vamos a poder votar en un plebiscito ratificatorio al final de todo el proceso. También quiero señalar algo que mencionaba Tomás, que la Convención Constitucional, por primera vez en la historia, va a ser paritaria, ¿ya? Ya se aprobó una legislación que define que la Convención Constitucional, la 100% electa, va a estar compuesta por un 50% hombres y un 50% mujeres, que eso es un logro democrático impensado. También los independientes van a poder tener una representación importante en la convención y los pueblos indígenas probablemente van a tener escaños reservados, asignados en esa convención. Entonces, los espacios de participación son muchos, las condiciones democráticas son amplias y lo que ahora tenemos que hacer en el fondo es toda esa energía de las movilizaciones, de las protestas, transferirlas al voto, ¿ya? Hoy día la mejor manera de demostrar nuestras críticas, nuestra desconfianza es ir a votar y mostrar nuestras preferencias, porque las condiciones democráticas están dadas para poder recoger la opinión mayoritaria de la ciudadanía y comenzar un proceso democrático que va a ser distinto a lo que hemos construido hasta ahora. Con todos los logros democráticos que tenemos hasta ahora, los chilenos, las chilenas sabíamos que se necesitaba una democracia más abierta a la participación ciudadana y el itinerario constitucional actual genera las condiciones de participación, de paridad, de incorporación de pueblos indígenas y independientes para hacer un debate
plural, un debate representativo de la sociedad que somos hoy. Gracias, Pamela. Quisiera tomar estos dos elementos. Uno, el tema de, comentabas, Pamela, esta confianza que va a estar detrás de esta conversión de las manifestaciones y la votación. Y uno de los temas que es, vamos a decir, la carne de este debate, que es el contenido de esta hoja en blanco, de esta nueva Constitución. Y para eso quisiera también ahondar, y tenemos a nuestros expertos y expertas hoy día acá, porque finalmente Tomás, Pamela, están a puertas de lanzar un libro sobre las propuestas en términos de contenido de la nueva Constitución. Esta propuesta está hecha con un grupo de diversos autores, un grupo multidisciplinario. Estamos muy contentos también de que podamos sacarlo por la Universidad de Santiago, y se focaliza en diversas propuestas, desde descentralización, desde el rol del Estado, participación. Es variado el set de propuestas que ahí se discuten. Y en base a esta discusión, y también haciendo el nexo, el gancho con el actual contexto social, económico y cultural, me gustaría que ahondáramos en uno de los capítulos del libro, que es sobre el rol del Estado. Más, este es un contenido fundamental a discutir en la nueva Constitución, y quisiera ver que si pudiéramos comentar acá, bueno, ¿cuáles son los elementos claves que deben posicionarse en el debate, en este debate ciudadano, en las discusiones desde las casas, en instancias más formales, para llegar a repensar en un rol del Estado que dé gobernabilidad a un país que está saliendo y entrando en este estallido? Sé ¿qué elementos ven ahí, Tomás? Sí, primero que todo, muchas gracias a la universidad por permitirnos publicar el libro. Es un libro que somos 9 autores, son 7 propuestas para una nueva Constitución, así se llama, así que estoy develando el nombre, pero trata todos los ejes rectores de una Constitución: el modelo de Estado, el régimen político, los derechos fundamentales, la regionalización, como decías tú, pueblo indígena, participación pública y el Tribunal Constitucional entre sus temas. Entonces, lo que busca parte de un punto en común, que es el proceso participativo 2016, en el sentido de que es un diagnóstico, a nuestro juicio, muy acertado sobre hacia dónde se movió la sociedad chilena en los últimos años. Entonces, esos resultados del proceso participativo nos llevaron a tratar de elaborar propuestas, cada uno con sus matices, de hacia dónde debería avanzar la nueva Constitución. Y en eso, en uno de los capítulos que me tocó redactarlo a mí, se trata sobre el modelo de Estado. Y aquí es bien interesante porque nosotros tenemos que partir de una premisa de que la Constitución actual no es neutra. Hizo una opción deliberada, producto de su tiempo, post golpe de Estado, elabora un modelo de Constitución que se sostiene en un principio muy conocido que se llama el principio de subsidiariedad. Y que lo que significa básicamente es que trasladó o fijó como motor de la sociedad a los privados, y eso llevó a una privatización de todos los bienes. Entonces, esa arquitectura que está plasmada en la Constitución, básicamente a través de una Constitución económica muy fuerte, se vino desarrollando a partir del año 31, cuando entra en vigencia la Constitución. Y por lo tanto llevó, como digo, a una privatización de ciertos bienes. Y ahí hay una discusión muy de fondo que se va a venir en la discusión constitucional propiamente tal, de cuál va a ser ese rol del Estado, el mercado y las personas. Y voy a comparar. El Estado subsidiario no pone como motor a los privados, y por lo tanto la salud, la educación, las pensiones, el trabajo, lo mira desde una perspectiva más bien de las libertades económicas y de la privatización de esto. Un ejemplo muy típico que yo siempre pongo: en la campaña presidencial del año 89, el candidato oficialista de esa época, Hernán Vigi, teníamos su propuesta programática de salud, era ISAPRE para todos. ¿Y qué significa? Básicamente, salud privada para todos, y por lo tanto una universalidad de lo privado. Eso, con el paso del tiempo, no dio resultado, y hoy día tenemos que el 85% de las personas pertenecen al sistema público porque no pueden acceder a la salud privada. Pero eso también nos lleva a una pregunta muy de fondo, que es cuál va a ser entonces el nuevo modelo de Estado en la discusión constitucional. Y ahí tenemos básicamente 3 opciones. Una que creo que no va a volar, que es la que se mantenga esta idea de subsidiariedad tal cual está. Otra, que avancemos hacia un modelo
mucho más social. Europa, a mitad del siglo pasado, nos mostró la idea de la construcción de un modelo social de Estado, que tiene una lógica distinta, que no es que privatice los bienes, sino que tiene una lógica de corrección de desigualdades a través de políticas redistributivas y solidarias. Por lo tanto, ese es un camino, a mi parecer, adecuado, pero también va a estar mediado porque parte de las personas que defienden el modelo actual van a estar en la convención. Por lo tanto, me parece que también puede haber un camino de ir en una especie de mixtura entre tener lógica solidaria, tener lógica redistributiva, pero dejar espacio en ese espacio de subsidiariedad que no sean los bienes sociales propiamente tal. Entonces, me parece que ahí va a haber una disputa política muy profunda que se ha dado, que se refleja. O sea, me parece que el estallido social y la pandemia son expresión de esa crisis de ese modelo que no dio respuesta adecuada y, por lo tanto, cuando fue estresado, por decirlo de alguna manera, no pudo responder. Y también nos reflejó otra cosa, que es lo constitucional, que no tenemos acuerdo sobre ese. Cuando quisimos dar respuesta a partir de octubre, no había acuerdo en el sistema político. Por lo tanto, uno de los desafíos es poder concordar un tipo de modelo de Estado que nos permita hacer frente a los desafíos sociales por un lado, pero también otros que vienen de la sociedad. Ahí se deriva el modelo de Estado en cuanto a si lo vas a regionalizar, distribuir poder hacia las regiones, y ahí viene otra discusión. Pero me quedaría en ese primer punto, si te parece. Super, Tomás. ¿Pamela? Bueno, creo que el rol del Estado es uno de los temas clave del debate constitucional, como decía Tomás. Yo creo que además me pasa que ese es un tema que venía hace tiempo en el debate público, ¿ya? Por ejemplo, todas las movilizaciones de la educación que vienen desde el año 2006, con fuerza el 2011 y así, que luego el 2019 se profundizan más, tenían que ver con el rol del Estado en un tema tan determinante para el desarrollo de una sociedad como es la educación. Y eso se ha demostrado no solamente en educación, también en salud, en medio ambiente, en varios temas que en el fondo es que el modelo de desarrollo con un Estado, como bien señalaba Tomás, que es subsidiario, es decir, que solamente se mete en la toma de decisiones cuando el sector privado no puede resolver un problema de la sociedad, es totalmente insuficiente. Y por mucho tiempo, algunos sectores plantearon que el Estado no debía tener un rol porque el Estado no era un buen administrador, porque el Estado no sabía resolver los problemas. Y eso ha sido, si uno mira y hace estudios comparados de distintas sociedades, las sociedades donde el Estado tiene un rol importante en protección de la ciudadanía tienen mejores resultados que aquellas donde el Estado no lo tiene. La pandemia, ya que es esos momentos donde todos los países del mundo enfrentan el mismo problema, que es una crisis sanitaria como la pandemia, también demostró que aquellos países donde el rol del Estado tiene una incidencia mayor en la resolución de los problemas y sobre todo en la protección de las personas, lidiaron mucho mejor con este tipo de crisis. Entonces, en una sociedad y en un mundo que está lleno de incertidumbre, no solamente por la pandemia, sino por muchos cambios que estamos viviendo como sociedad, el rol del Estado tiene que ser tiene que cumplir con esa función que es proteger a sus ciudadanos. Creo que ese va a ser uno de los temas fundamentales del proceso constituyente y me parece que como que la sociedad chilena está preparada para avanzar en un Estado que dé más garantías de protección a la sociedad y que compatibilice con el sector privado en los distintos ámbitos del desarrollo. Vamos a migrar a un modelo de desarrollo donde el Estado tiene un rol más importante y creo que eso también va a fortalecer el sentido de solidaridad y el sentido de comunidad que debemos tener como sociedad. En esta lógica de transformación, finalmente, ambos plantean un cambio, la propuesta se dirige hacia un cambio al rol del Estado subsidiario. ¿Cómo evaluamos, qué consideraciones ustedes podrían poner en el debate respecto de el acuerdo político que está detrás, los consensos? ¿Cómo dialogar entre este sector también empresarial, la sociedad civil, mundos privados, tercer sector, en esta lógica ya más de llegar a acuerdos para que finalmente la elección que se manifieste en la Constitución logre
finalmente lo que decía Pamela, estas soluciones efectivas por parte del Estado y este grado de gobernabilidad. ¿Qué elementos ustedes pondrían en el tapete a considerar? A ver, yo creo que ¿Pamela? hay que tener... Perdón. Entonces, Pamela, si quieres empezar. Está bien. Yo lo pensaría mirando la convención. Nosotros sabemos que tenemos que acordar por 2/3 de la convención un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, la pregunta, la clave que tenemos que resolver es entre dónde y desde dónde va a estar esos 2/3. Y por lo tanto, lo que nos puede decir hoy día, si el sistema electoral es el mismo que utilizamos para la Cámara de Diputados, que se va a utilizar, es que va a ser muy parecido a las fuerzas políticas que están hoy día en la Cámara de Diputados, con distintos matices o bemoles, pero uno podría decir van a haber al menos más de 10 fuerzas, 12, 13 fuerzas políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie va a tener por sí mismo los 2/3. Es muy probable entonces que nosotros podemos visualizar que va a tener que ser una conversación, una negociación muy profunda sobre todos estos temas, tanto del sistema político, los independientes que estén en la convención, pero también aquellos que quieren incidir en la discusión constitucional. Por eso cuando tú dices el tercer sector, los empresarios, me parece que no puede pasar como pasó en el proceso constituyente español, que los empresarios se opusieron y la constitución les pasó por encima. En el fondo, hoy día, los 2/3 y la hoja en blanco se sitúan como una garantía para la conversación política permanente, por decirlo así. Y en la convención, pero también si nosotros miramos desde ese día hacia acá, me parece que es necesario ir fraguando lentamente ciertos elementos comunes que tenemos constitucionales, o por lo menos saber las diferencias que estamos, porque el gran desafío que se nos va a producir es si logramos acordar, por ejemplo, un modelo de Estado particular, o al final vamos a tener que hacer una especie de que al menos todos los proyectos políticos democráticos puedan gobernar y poder llevar a cabo sus programas políticos, que es un déficit que hoy día tiene la Constitución. Cada vez que se quiso fijar una política pública donde incorporaba solidaridad, es tildada de inconstitucional. Pasó en salud, ha pasado en pensiones, entonces me parece que esos 2/3 que hay que tener siempre a la vista nos llevan a tomar unas decisiones hoy día pensando cuál va a ser ese acuerdo político transversal. ¿Por qué? Porque al final la constitución política no es la constitución que solo a mí me gusta, sino la constitución que los países pueden acordar con su pluralidad. Y ahí hay un desafío de todos los actores de participar sin dejar de lado, creo que me parece importante, con la participación pública de la ciudadanía. Me parece que todo el proceso no puede transformarse en una convención que se elitice y que discuta entre ellos, más los técnicos que siempre somos nosotros que nos preguntan algo, pero quiero decir que tiene que estar en confluencia permanente participando, recogiendo opiniones, invitaciones, que las personas puedan ir a expresar su opinión en los distintos temas, porque si uno revisa la Constitución, cruza la transversalidad de temas sociales al final. Gracias, Tomás. ¿Mela? Sí, bueno, Karina, tú ponías un tema que es muy importante en este minuto y yo creo que vale la pena siempre conversarlo. Y lo quiero poner de la siguiente manera. O sea, nosotros sabemos que Chile es una sociedad altamente desigual. Somos un país con muchas desigualdades. Somos un país miembro de la OECD, pero dentro de los países OCDE, el que tiene más alto índice de desigualdad, ¿ya? Yo creo que durante los últimos años logramos superar nuestros altos índices de pobreza, pero la desigualdad es algo que quedó como muy fuerte dentro de nuestra sociedad. Cuando uno analiza las democracias de manera comparada, también se visualiza de que las desigualdades económicas y sociales tienden a reproducirse en el sistema político. Y eso por un fenómeno ya que también se da en Chile, y es que gran parte de la participación electoral está asociada a personas que tienen más ingresos y más educación, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos al principio, esto de que la gente no vote, finalmente incide en que la política reproduce ciertas agendas o posiciones que tienen algunos grupos dentro de la sociedad. Entonces, por eso es tan importante el votar el 25 de octubre, participar, definir, ojalá, la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención Constitucional es más representativa, puede ser más representativa de la sociedad chilena
que la convención mixta, porque va a ser 100% electa, porque va a ser paritaria, porque incorpora independientes, pueblos indígenas, etcétera. Entonces lleva adentro de la convención el debate de la sociedad chilena. Pero dentro de esa diversidad que somos la sociedad chilena, tenemos que buscar los puntos que nos permitan construir un consenso nacional de futuro, un acuerdo amplio, ¿ya? Porque todos tenemos que caber adentro de esa conversación, y eso es importante visualizarlo, porque a veces todos tenemos como ideas de cómo queremos que sea la democracia, que cómo sea el país, el modelo de desarrollo, pero también tenemos que tener la suficiente empatía para entender que hay otras personas que tienen otras visiones, y que el espacio de la Convención Constitucional es buscar acuerdos. Y creo que una de las cosas que también fue un aprendizaje en el proceso participativo del año 2016 es que cuando hicimos este diseño de participación abierta y autoconvocada, mucha gente pensaba, y incluso varios medios de comunicación lo pusieron así, que hacer que la gente discutiera iba a generar polarización, como que se iban a expresar extremos y que no se iba a poder llegar a acuerdo. Y la experiencia fue totalmente la contraria, ¿ya? O sea, la gente iba, ponía sus ideas y buscaba los puntos de acuerdo, ¿ya? La metodología te llevaba a definir acuerdos parciales o desacuerdos, pero la voluntad de la sociedad chilena es siempre buscar el acuerdo por la vía democrática a pesar de tener diferencias, ¿ya? Eso creo que me parece que se va a reflejar así en la Convención Constitucional, que las diferentes posiciones, las diferentes visiones de la sociedad se van a poder reflejar ahí y se van a buscar acuerdos. Y yo creo que la sociedad chilena ha ido avanzando ya en ciertas ideas del rol del Estado, que sea una sociedad más inclusiva, de que haya una mayor distribución del poder. Esas son cosas que probablemente hace 5 o 10 años en Chile no se discutían y hoy día uno lo ve en la discusión pública permanente. Entonces creo que va a ser interesante el debate de la convención porque nos va a llevar a hablar de esos temas que antes no hablábamos y que en el Congreso no se hablan porque la función del Congreso es otra. La función del Congreso es legislar para resolver problemas específicos. Por eso la elección de la convención es distinta, porque esa es para hablar sobre el país que queremos, cómo queremos este acuerdo, que es la Constitución Política de la República para el futuro. Sí, por supuesto, Tomás. Lo que pasa es que ahí Pamela dice una cuestión muy, muy interesante, que hay cuestiones que hace 5 años, 6, veíamos como muy lejanas y que lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, sobre todo del año pasado, se nos muestran como algo que está ahí. No sé, voy a dar un ejemplo. Que los derechos sociales tengan un carácter de mayor solidaridad y que ojalá sean exigibles. Que los pueblos indígenas tengan un estatuto constitucional, que hasta ahora ha sido 7 veces rechazada la reforma constitucional de pueblo. O la igualdad entre mujeres y hombres con un estatuto constitucional más claro, a lo mejor en igualdad salarial también. O cuestiones tan que hasta hace poco no eran claras, que tienen que ver, por ejemplo, que la participación fuera un elemento relevante para la legitimidad del sistema político. Me parece que pensarlo si nosotros nos situamos hace 6 años atrás mirando una posible constitución con esas características, me decía, imposible. Pero los cambios culturales han sido tan profundos en nuestra sociedad en los últimos 10 años, a lo mejor, que hoy día nuestro pensamiento tiene que estar en cómo esas fórmulas van a tener una expresión constitucional. Pero no es que estén fuera del debate constitucional, yo creo que están más adentro que nunca. Entonces, ese acuerdo, por lo menos nos parece que hay ciertos lineamientos hacia dónde va a ir la discusión sobre la nueva constitución. Con ese mismo tema de estos temas que hoy día estamos conversando más, a mí me da la impresión de que hay un tema que es muy relevante para la organización del poder político en Chile, que quizás todavía no toma la fuerza que debiese tener. Están los derechos sociales, está el rol del Estado, pero el tema, por ejemplo, de las atribuciones del presidente o de la presidenta es un tema que es difícil posicionar en la discusión ciudadana. Y uno de los capítulos del libro se trata sobre este sistema que es calificado por muchos autores sobre el caso chileno y otros casos latinoamericanos también, de hiperpresidencialista. Este capítulo
está ahí liderado por Pamela Figueroa. Me gustaría que comentáramos también este sistema hiperpresidencialista que muchas veces dificulta esta generación de proyectos colectivos y sustentables en el tiempo, y también posibilita espacios autoritarios, dificulta la generación de conflictos, o sea, de consenso. Entonces, ¿qué oportunidad nos presenta este proceso constituyente? ¿Cuáles son las alternativas que se podrían presentar a este modelo? Bueno, sí, Karina, en el libro que vamos a publicar, de las 7 propuestas, yo trabajo el tema del hiperpresidencialismo, un tema que también he trabajado con Tomás Jordán y con Nicolás Aguirre en otros trabajos que venimos hace tiempo desarrollando desde nuestra experiencia en el gobierno, cuando trabajamos en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio que hace la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, la práctica de la política pública nos hizo evidenciar algo que, como tú decías, se venía estudiando hace tiempo. Y lo primero que quiero decir ahí es que, mira, probablemente resabio de muchos años de autoritarismo se nos hace pensar a los ciudadanos que la política es algo que no es muy relevante en la vida de todos nosotros. Y la política es muy relevante porque finalmente no solamente nos permite participar, dar nuestra opinión, votar y a partir de eso definir representantes, sino que la forma en cómo uno elige los representantes también moldea la voluntad política, es decir, cuáles son las prioridades que se van a tomar en un gobierno, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile, nosotros hablamos de que tenemos un régimen hiperpresidencial y ese hiperpresidencialismo se basa en que tenemos una autoridad, un cargo unipersonal, que es la presidencia de la República, que puede ser presidenta o presidente, que tiene muchas atribuciones, ¿ya? No solamente ejerce el gobierno, ¿ya?, sino que también tiene iniciativa legislativa, tiene capacidad de veto y puede tomar muchas decisiones sin necesidad de consulta a otros órganos del Estado. Tenemos, por otro lado, un Congreso que es débil en sus funciones y eso, este equilibrio de poder o desequilibrio de poder entre el presidente y el Congreso está definido en la Constitución política. Por eso es importante el debate constitucional, no solamente en los derechos, sino en la distribución del poder. Y esa distribución de poder que se hizo en la Constitución del 80, que sabemos que se hizo bajo un gobierno autoritario, partía de una lógica de desconfianza en la política, de desconfianza en la política de partidos y desconfianza en la política del Congreso, porque había una interpretación que es muy conservadora de que la crisis de la democracia de los años 70 era por la política, ya se culpa en el fondo al proceso político y por eso el autoritarismo disuelve los partidos, disuelve el Congreso y eleva esta figura presidencial. Recordemos que Pinochet se denominaba presidente de la República y en la Constitución del 80 se fortalece aún más ese hiperpresidencialismo. Lo que pasa en una sociedad como la nuestra es que cuando tú concentras tanto poder en una figura, en una institución, y la dejas desbalanceada del otro cuerpo representativo que es el Congreso, eso lo que hace es generar un sistema que nosotros llamamos que está bloqueado, que está trabado, y eso nosotros lo vemos a diario porque no se puede avanzar en las políticas públicas, en la legislación, por esta tensión que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en el Congreso, donde están representados los partidos políticos, que es donde está representada la voluntad de la ciudadanía, las distintas expresiones, el pluralismo, los partidos políticos también han sido debilitados por esta como raíz autoritaria de la Constitución y eso hace que en un momento de crisis, por ejemplo, como la que vivimos hoy día, ¿ya? Si la figura presidencial se debilita todo el sistema democrático, ¿ya? Hoy día muchos están hablando del parlamentarismo de facto. Uno de los fenómenos que pasó, por ejemplo, para el 18 de octubre era la pregunta, ¿dónde está el presidente de la República? ¿Ya? Como que toda la definición estaba pasando por otro lado y no por la presidencia de la República, pero incluso así el presidente de la República tenía muchas facultades y poderes dentro del sistema político que era difícil balancear. O sea, de hecho, por ejemplo, la reforma del capítulo 15 de la Constitución para el cambio constitucional pasaba por la presidencia de la República, ¿ya? Y eso generaba un desequilibrio interno muy importante. Entonces,
en ese capítulo lo que planteamos en el texto es que nosotros necesitamos cambiar el régimen político, necesitamos equilibrar la figura del presidente con el Congreso y la ciudadanía. O sea, necesitamos generar una nueva forma de toma de decisiones donde el presidente de la República tenga frenos y contrapesos con el Congreso y también con los ciudadanos. O sea, nosotros también proponemos no solamente acotar las funciones presidenciales, fortalecer la representación y deliberación del Congreso, sino incorporar mecanismos de democracia directa para que los ciudadanos podamos participar de manera incidente entre elecciones, no solamente en las elecciones, sino que hoy día todo cambia tan rápido, la sociedad se mueve tan rápido, hay tanta información que muchos problemas surgen entre una elección y otra. Y si no hay un mecanismo de cómo canalizar esa demanda, ese problema, se generan estas tensiones del sistema político donde la ciudadanía siente que lo único que puede hacer es salir a marchar y no tiene otra forma de canalizar esa demanda. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que en el debate de la Convención Constituyente pensemos una nueva forma del régimen político con una presidencia de la República con funciones más acotadas, con un contrapeso entre el presidente del Congreso y con la incorporación de la ciudadanía. Proponemos, no sé, un Congreso unicameral, que el Congreso se elija de una manera mixta y así distintas propuestas abiertas al debate. Gracias, Pamela. ¿Tomás? Sí, me gustaría resaltar dos o tres cosas. Una, que el proyecto constitucional de la Constitución vigente fue muy claro. Cuando nosotros hablamos de hiperpresidencialismo, lo que está detrás es que la figura del presidente fuera la preeminente y pudiera llevar a cabo su agenda. Eso era su proyecto, el proyecto original. Y eso, como decía Pamela, se expresó en ciertas atribuciones, pero hay dos muy claves, que la iniciativa exclusiva, que casi todos los temas relevantes para la sociedad, todo aquello financiero, la estructura del Estado, seguridad social, son de iniciativa solo el presidente de la República, por un lado. Entonces, y dos, que el Congreso, por lo tanto, tuviera un rol muy debilitado. Esa, cuando me habla de la traba y el bloqueo, significa que, por ejemplo, el caso del presidente Piñera es muy claro, porque el presidente tiene mayoría, o sea, fue electo, pero tiene doble minoría en el Congreso. Por lo tanto, tiene muchas atribuciones, pero no tiene mayoría. ¿Qué lleva al sistema político? A trabarse. Por lo tanto, tenemos un problema claro. Y ahora bien, una pregunta bien sencilla, pero de fondo. ¿Y de qué sirve el régimen político a los ciudadanos o ciudadanas? Muy clave, porque las políticas mayoritarias permiten llevar agendas políticas. Es decir, si nosotros tenemos un gobierno progresista, que ojalá ese gobierno progresista pueda tener una mayoría, el presidente en el Congreso, para llevar una agenda progresista. Y por lo tanto, que los quórum, que sus proyectos de ley no sean trabados en el Congreso porque no tiene esa mayoría. Y ese es un problema que tiene el sistema político chileno, porque fue diseñado, primero, con impropias facultades para el presidente, poca del Congreso. Dos, para que fuese muy difícil, acuérdense del sistema binominal que entendía el empate, para que el presidente tenga una doble mayoría, porque en general oposición y gobierno tienden a empatar. Eso hasta ahora cambió en parte con el sistema proporcional, pero que considera otro defecto que viene también del binominal, que es el liderazgo individualista del Congreso. Por lo tanto, el presidente, para llevar a cabo un proyecto, tiene que negociar uno a uno con los parlamentarios y doblemente, porque hace eso con la Cámara de Diputados. Imaginemos que empieza un proyecto por la Cámara de Diputados y después tiene que repetir lo mismo, porque son tramitaciones espejo, con el Senado. Por lo tanto, estamos en un mundo bien dificultoso, porque en un régimen político, para poder llevar a cabo políticas mayoritarias, en este caso, llevar una agenda de cambio, necesita que todo eso sea coherente. Y cuando todo eso no es coherente, sino que buscó básicamente que no se avanzara, tú tienes que, si tienes un presidente progresista, por decirlo así, y un Congreso, en alguna de las cámaras en oposición, no avanza. Y si tiene un presidente conservador y tiene minoría en el Congreso, tampoco avanza, no se avanza por ninguna parte porque él no necesita el Congreso para mantener el estatus. Entonces es un defecto que tiene nuestro sistema político de poder llevar a cabo políticas transformadoras, por decirlo de alguna manera, y entonces necesitamos avanzar. Es un sistema que dé coherencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y como decía Pamela, un tercer factor que hoy día, que lo hemos venido repitiendo en esta conversación, que es la legitimidad ciudadana, es decir, a lo mejor incorporar mecanismos de participación que permitan un nuevo juego. Estoy pensando en Iniciativa Popular de Ley, que está en el proyecto, el artículo que escribimos, y que Pamela hace un zoom en el trabajo, mucho mejor que el trabajo original.
O, por ejemplo, la revocatoria de leyes. Cuando tú dictas una ley que es espuria, por llamarla de alguna manera, en el caso, por ejemplo, en Uruguay, tú tienes un año para pedir su revocación. Entonces, alguna gente se asusta y dice, chuta, pero ¿cómo vamos a revocar leyes? No, el efecto que produce es que en Uruguay pasó, tú incorpores a la ciudadanía en la tramitación de la ley, para evitar la revocación. Y por lo tanto, se fortalece la tramitación legislativa con la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra cabeza. Si necesitamos mayoría para el presidente, sí, pero también necesitamos, por decirlo así, oxigenar el sistema político a través de participación de la ciudadanía. Y eso es lo que nuestra propuesta, y que Pamela lo trabaja en el capítulo, funciona, trata de dar una respuesta a esos defectos del sistema. Nos queda súper claro con esta conversación que esto es una ingeniería institucional, que tenemos que conversarla, dialogarla, y por eso mismo también quisiéramos dar pase a algunas preguntas que han venido surgiendo desde quienes nos están mirando y viendo. Vamos a ir con unas preguntas. Primero es de Josefina Trabuco. ¿Qué porcentaje de participación debe haber para considerar válido el plebiscito? Pamela, Tomás. Ok, muy buena pregunta la de Josefina. Me la han hecho mucho en estos días, no solamente mis alumnos, sino que también en varios seminarios. El plebiscito no tiene un mínimo de participación, ¿ya? Eso ninguna elección la tiene, ¿ya? No hay quórum mínimo de legitimidad, porque así es el diseño de la institución electoral. Pero me parece que mientras más personas voten, obviamente eso tiene mayor legitimidad. En el caso de Chile, nosotros hemos tenido los índices más bajos, han estado alrededor del 40%, un poco menos del 40% en elecciones municipales, pero creo que es importante señalar que mientras más personas voten, mayor legitimidad tiene el proceso. Eso es indiscutible, pero no hay umbrales mínimos, no es que hay un porcentaje mínimo de votación. Y bueno, creo que eso también tenemos que tomar responsabilidad a los propios ciudadanos. De alguna manera siempre transferimos la responsabilidad a la autoridad, a la institución, pero este es el momento de los ciudadanos. O sea, ir a votar es el momento de responsabilidad de la ciudadanía, y por eso me parece tan importante de que cumplamos ese proceso. Kevin viene con una pregunta a gancho a lo que recién veníamos conversando. ¿El plebiscito de entrada debería tener voto obligatorio? Se conversa. Toma. Dale. Sí, no, o sea, debería, pero no lo tiene, lamentablemente. El plebiscito final, Pamela fue parte de la mesa técnica, a lo mejor ella tiene como la trastienda de por qué no se pudo lograr voto obligatorio en la entrada. Mira, el voto obligatorio, yo estoy a favor del voto obligatorio siempre, ¿ya? O sea, lo quiero decir acá porque de verdad creo que es una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, y también eso forma al ciudadano. El plebiscito de entrada, no hubo acuerdo político en el acuerdo del 15 de noviembre y luego en la mesa técnica de que el voto fuera obligatorio, ¿ya? Algunos sectores señalaban que no era necesario, que ya el sistema electoral en Chile era con voto voluntario, y lo que sí se logró fue definir que el plebiscito ratificatorio, es decir, el plebiscito de salida, fuera con voto obligatorio, porque también se pensaba que como el plebiscito de ratificatorio, el plebiscito de salida iba a ser casi en 2 años más, como que no iba a haber ese momento de participación ciudadana tan activo. Entonces muchos justificaban en que no era necesario el voto obligatorio porque la ciudadanía estaba activamente participando para que se hiciera ese plebiscito, ¿ya? Esto fue, acuérdense, antes de la pandemia. Hoy día estamos en un momento de pandemia, pero la verdad yo creo que lo que ha pasado con la pandemia no hace sino ratificar todas las razones por las cuales la gente estaba movilizada. Entonces creo que probablemente va a haber una alta movilización, pero ya no se puede cambiar porque eso fue una reforma constitucional y no es posible porque ya empezó la campaña y se hicieron públicos los padrones, o sea, porque también para que los procesos democráticos sean transparentes se requiere que las reglas del juego estén fijadas con mucha anticipación.
y lo que se definió fue el voto voluntario, pero yo creo que debió haber sido con voto obligatorio. Vamos a la siguiente pregunta de Eugenio Bastías. ¿Por qué motivo una asamblea constituyente, cualquiera sea su nombre, tendría que aceptar un quórum de 2/3 para sus acuerdos impuestos previos a su constitución? José Tomás, tú tocaste ese punto, quizás podrías ahondar en esta pregunta para Eugenio. Aquí hay dos cuestiones, una dimensión teórica y una dimensión real, por decirlo de alguna manera. Siempre se ha discutido a nivel teórico cuáles son los límites de la asamblea, de las convenciones. Y claro, en abstracto uno podría decir, pareciera que no hubiese, pero los países se dan las constituciones y los procesos constituyentes que pueden acordar. Eso es una regla universal. En el fondo, las constituciones y los procesos son, como dije, acuerdos políticos, y no hay nuevas constituciones sin acuerdo. Eso hay que tenerlo claro. Y el acuerdo político de noviembre, y que después se reflejó en la reforma constitucional que se publicó en diciembre, contempla, para dar garantía a todos los actores sentados en la mesa del acuerdo, que haya un quórum de trabajo en la convención propiamente tal. Por lo tanto, si uno tuviera que decir por qué el quórum de 2/3, es porque es una garantía para el proceso propiamente tal. Entonces, desconocer el quórum es desconocer el proceso. Por lo tanto, hay ciertos límites que el propio acuerdo adoptó, que la mesa técnica y después el Congreso ratificó y especificó en la reforma. Por ejemplo, respetar el régimen democrático, respetar el régimen republicano, respetar los tratados internacionales de derechos humanos, respetar la sentencia y también algunas reglas, como por ejemplo, que tanto el reglamento como los artículos 1 a 1, no el total, 1 a 1, se fueran aprobando por un quórum de 2/3. ¿Cuál es la razón? Como dije, una garantía para todos los actores para que el proceso avance. Si nosotros desconocemos las reglas del juego, el proceso se va a estancar necesariamente. Entonces, además, que hay un garante, por decirlo así, que es la Corte Suprema, que se puede consultar a ella si es que hay incumplimiento de algunas cuestiones procesales. Por lo tanto, me parece que la mejor garantía para tener una nueva constitución es, uno, que, como digo, los países se pueden fijar sus propias reglas de cada convención. En abstracto, en teoría, podríamos discutir otra cosa, pero la aceptación de las reglas nos permite avanzar hacia una nueva constitución. Sebastián Leighton hace una pregunta respecto de lo que está conversando Pamela. Pero disipar ese hiperpresidencialismo constaría de quitarle poderes o igualar estos para el Parlamento. ¿Qué significa la propuesta? Bueno, proponemos una forma distinta de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? Y entonces le damos algunas atribuciones o proponemos algunas atribuciones que debiera tener el Congreso y el presidente, que son distintas a las que tienen ahora, ¿ya? Sobre todo, bueno, el Congreso pueda tener mucha más incidencia en la elaboración de las leyes, pero también le damos la atribución al presidente de disolver el Congreso por una vez si es que no logra, si es que el Congreso lo está bloqueando, y también al nuevo Congreso, ¿ya?, de cuestionar al presidente una vez que se conforma este nuevo Congreso. Entonces hay unos incentivos entre el presidente de la República, la presidencia de la República y el Congreso para generar contrapesos que los motiven a poder llegar a acuerdos y a negociar las políticas en vez de bloquearse los proyectos de ley que están en ese incentivo. También, por ejemplo, que los parlamentarios puedan ser ministros de Estado y de esa manera también generar una relación mucho más fluida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Que hoy día hay algo similar a eso, que es cuando los presidentes se sienten débiles, lo que hacen es convocar a los parlamentarios, pero ahí los parlamentarios tienen que renunciar al Congreso y se van al Poder Ejecutivo. Eso deja un cierto vacío en el Congreso que hoy día lo resuelven los partidos políticos, pero por distintos mecanismos lo que buscamos es equilibrar esa relación entre el presidente y el Congreso, ¿ya? Es difícil igualarlo porque tienen funciones distintas y se eligen de manera distinta, pero sí generar un mayor equilibrio, que se pueda también dar un control horizontal entre los distintos poderes del Estado. La última pregunta. De Catalina Oz. Muy bien. ¿Qué opinión tienen ambos? Y esta les voy a pedir que si pueden opinar los dos respecto de la sociedad civil, de la ley 20.500 y su eventual aporte en este proceso constituyente.
¿Parto yo? ¿O Pamela? Sí. Lo que pasa es que nosotros con Pamela, cuando trabajamos en el gobierno, no hicimos esa misma pregunta y llegamos a una respuesta bien poco optimista, porque funcionan, a nuestro juicio, con poco alcance, poco representativo de la ciudadanía. Este era nuestro análisis, pues la gente está en desacuerdo. Y por lo tanto, si queríamos llevar a cabo un proceso participativo lo más amplio posible, había que salir de esos consejos y abrirse a la ciudadanía propiamente tal. Y por eso que el proceso se llamaba Abierto a la Ciudadanía, porque era todas las personas que pudiesen participar e incidir. Creo yo, no sé si Pamela pensará esto hoy día, pero yo creo que el proceso que viene necesita seguir abierto, no cerrarlo a ciertas organizaciones, es decir, que toda la ciudadanía pueda incidir de alguna manera, ya sea las organizaciones sociales, ok, ir y participar, pero también recibir insumos a través de mecanismos de participación, la Convención Constitucional. Yo lo utilizaría en lo que sea necesario, pero si nuestra experiencia no nos mostró que fuera un buen instrumento amplio nacional de participación. No sé, Pam. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Catalina, porque quiero hablar de los COSOC, pero también me gustaría hablar sobre la participación ciudadana durante en la deliberación de la Convención Constitucional. Bueno, como decía Tomás, cuando nosotros diseñamos el proceso constituyente de 2016, buscamos cuál era la mejor manera de hacer participar a la ciudadanía, nos reunimos con muchos expertos, hicimos varios análisis. La ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana, una ley que le ha costado mucho entrar en rigor. De hecho, la cantidad de consejos de la sociedad civil constituidos también ha ido evolucionando, pero también veíamos en que la forma en que se había implementado esa legislación acotaba mucho la participación a cierto tipo de organizaciones, ¿ya? Que en el fondo son los que participan acompañando a las autoridades públicas en distintos niveles. Y que por la gran demanda que había de la sociedad en general de participar, eso podía ser un poco estrecho, porque de hecho también había como un cuestionamiento a el tipo de organización de la sociedad civil. De hecho, cuando la gente sale a manifestarse en octubre del 2019, no, tampoco están ahí las organizaciones, sino que están como los ciudadanos en sí mismos, ¿ya? Y creo que eso también es un factor importante a observar desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿ok? Entonces, creo que esa es una ley que hay que perfeccionar, ya que es una ley de base que sirve. Hay muchos expertos en participación que han hecho propuestas. De hecho, hay algunos que han señalado que la nueva Constitución debe consagrar el derecho a la participación como un derecho constitucional. Pero creo que es algo que aún hay que mejorar y que durante la Convención Constitucional, Karina se refería a los 2/3 y al reglamento. Yo creo que una de las cosas que debieran hacer los convencionales constituyentes cuando se elijan y se constituyan es que en el reglamento se establezca la participación ciudadana durante la convención, ¿ya? Tomás decía, no eliticemos la Convención Constituyente, y yo creo que eso tiene que ser un propósito. O sea, tenemos que buscar mecanismos de participación ciudadana que acompañe la Convención Constituyente. O sea, que la gente, que nosotros podamos estar organizados, autoorganizados y enviar las propuestas de la ciudadanía y la sociedad civil a esa convención, porque en la convención igual van a ser 155 personas. Entonces, si conversan a puertas cerradas, se va a generar la misma sensación de elitización del debate. Y eso hay que prevenirlo, y yo creo que hay muchas personas que tienen propuestas concretas en ese ámbito, y también hay que escucharlas y hay que ponerlas en el debate, sobre todo cuando se tenga que definir el reglamento de la Convención Constitucional. Bueno, yo creo que justo lo que ambos dijeron durante esta conversación, estos procesos paralelos a la convención, a las convenciones, cual sea el mecanismo de participación de la ciudadanía, son claves, son muy relevantes, y para aquello que la ciudadanía cuente con información, con conocimiento, con propuestas, con diálogos y conversaciones, es un elemento esencial, y es un poco el objetivo de por qué estamos aquí, conversando sobre esto, dialogando y también esperando este lanzamiento del libro, que va a ser un insumo más para la ciudadanía para poder participar activamente. Desde ya,
Pamela Tomás, muchísimas gracias por todos sus elementos claves, sus opiniones, porque nos ayudan entonces a generar debate en distintos, en las casas de quienes nos están viendo, con las familias, con los amigos, que es un elemento fundamental para que exista este diálogo paralelo a todo el proceso formal y que se pueda abrir la participación. Pamela Tomás, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Karina, por la invitación y obviamente felicitaciones por la iniciativa de la Universidad de Santiago, que siempre está aportando al debate público y al fortalecimiento democrático. Muchas gracias, Karina. De verdad, muy, muy entretenida además. Y ojalá que a las personas les haya servido mostrar ciertos elementos clave de la discusión constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Esto queda también en el canal institucional, en el canal de la Universidad de Santiago, en YouTube, para el que quiera volver a verlo y quizás también retomar alguno de los temas. Vamos a seguir con este ciclo. Los invitamos ya para la próxima semana, el próximo jueves 3 de septiembre, que nos acompañará en un diálogo también Beatriz Sánchez y Javier Couso. Desde ya los invitamos, sí, desde ya los invitamos a todos ustedes también a participar para fomentar este diálogo tan necesario para conversar hoy la Constitución del futuro. Muchas gracias y muy, muy agradecidos por participar en este espacio de la Universidad de Santiago. Gracias. Gracias. A todos los que nos están viendo, muchas gracias también por participar. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Ahí sí, nos podemos desconectar y ya estamos. Sí, ya eso, sí. Que uno se queda ahí esperando que alguien le avise que puede cambiar la cara. Ahí podemos desconectar. Nos vemos, que esté muy bien. Súper, gracias. Chao, gracias por todo. Chao.